Muy buenas noches. Bueno, para mí es de noche. No sé en qué momento vayas a ver este video, no sé en qué momento te vaya a ser de bendición. Lo que sí te digo es que, bueno, para mí es de noche, por eso las luces no son muy claras y posiblemente en la imagen tampoco te sea muy clara. Soy tu hermano, el pastor José Luis Yamashiro Morales. Envío fuertes saludos desde la iglesia y seminario bíblico temático El Cordero de Dios, aquí en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Gracias por estar con nosotros. El tema del día de hoy es muy importante. Saludos para los pastores de Atlanta, saludos para los pastores de Nueva York, saludos para mis hermanos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Perú. Bendiciones para todos nuestros hermanos consiervos que oran por nosotros, y bendiciones para mis patrocinadores, ¿verdad? Para aquellos que me bendicen a través de la obra de misericordia que Dios pone en sus manos. Bueno, no voy a ir a tanta palabrería. Me interesa precisamente el día de hoy hablarles de este tema tan importante. Fíjense que tengo un tema, y este tema es bonito porque es un tema fundamental de la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés. La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés, ¿qué cree? ¿Por qué lo cree? ¿Cuándo lo cree? ¿Existen fundamentos para poder creer lo que nosotros profesamos? Existe un fundamento. Recuerde que la doctrina emana de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos y lo que decimos está escrito, está registrado en la palabra. Y precisamente porque está registrado en la palabra que queremos dirigirnos a ustedes para poder ser de mucha bendición. El tema de hoy es muy bonito y se titula de la siguiente manera. Se titula simple y sencillamente Jesús es Dios. Así se titula ese tema del día de hoy. Jesús es Dios. Aquí tiene la lámina. Jesús es Dios. Cheque que la pregunta está abajo, no está arriba. Le digo con seguridad, Jesús es Dios. Pero la pregunta ¿es una doctrina bíblica? ¿Hay suficientes bases fundamentales para creer que Jesús es Dios? Bueno, pues vamos precisamente a la palabra del Señor para que podamos entrar en materia. Amén, hermano. Muchas bendiciones para todos ustedes, porque Jesús es Dios. Así que nosotros, los cristianos evangélicos pentecostales o pentecostés, no dudamos que Jesús sea Dios. De hecho, la mayoría de las religiones del mundo no dudan que Jesús sea Dios. Lo que sucede es que muchas personas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, los mismos judíos, los musulmanes y muchas otras sectas, no creen lo mismo que nosotros. Bueno, los testigos de Jehová, precisamente para negar la divinidad de Cristo, hicieron otra Biblia. Los musulmanes, ¿verdad?, hicieron el Corán, precisamente el Corán, que es otro libro para negar que Jesucristo es Dios. Y los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, precisamente porque en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Jesús es Dios. Entonces, es cuestión de ir a otros temas, que es, punto número 1, la preexistencia de Cristo. Dentro del área de la preexistencia de Cristo, vamos a estudiar también otro tema, ¿verdad? Bendito sea el Señor, las profecías acerca de la venida del Mesías. En fin, hay muchas cosas que estudiar acerca de lo que es el área de la cristología. Amén. Entonces, para no perder mucho tiempo en ese tipo de áreas, y las vamos a ir tocando esas áreas, vamos a analizar nuestra base bíblica con un poquito más de profundidad, y voy a hacer un video especial para esto, pero no quiero
que este video dure tanto para que usted no se aburra. No es una grosería, pero no quiero que usted se aburra. Amén. Entonces, mi base bíblica para poder comenzar está precisamente aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso primero. Amén, hermano. Juan capítulo 1, verso primero. El verbo hecho carne. Amén. Dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo. Esto era en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero Juan 1:1 dice, en el principio, precisamente cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él estaba en el principio. En el principio era el verbo, era la palabra, era el logos. ¿Ok? Dios mismo, en el principio era el verbo, la palabra. Y esta palabra no tenía cuerpo. Esta palabra no tenía cuerpo. Por eso, si nos vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 5, vamos a encontrar algo muy importante, hermanos, algo muy importante. Déjenme retirarle la cita bíblica. Bendito sea el Señor. Algo súper importante. ¿Qué es esto importante? Bueno, que Hebreos capítulo 10, verso 5, Jesús habla, ofrenda por el pecado, no te agradó, entonces me preparaste un cuerpo. Y Él, ¿verdad? Le dice al Padre, la materia le habla al Padre, tú me preparaste un cuerpo. ¿Por qué? Porque automáticamente el verbo no tenía cuerpo, la palabra no tenía cuerpo, Dios no tenía cuerpo. Entonces, el verbo, la palabra, lo que no tenía materia, lo que era etéreo, se hizo carne. Y esto lo dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante que leamos bien esto. Escuche bien. Y es muy importante para nosotros. Dice, en el principio era el verbo. ¿Sí lo está entendiendo, me parece? En el principio era el verbo, la palabra, el logos. En el principio era el verbo. Y el verbo, la palabra, el logos, era con Dios o estaba con Dios. Pero la parte final dice, y el verbo, la palabra, el logos, que estaba con Dios o en Dios, era Dios. En el principio solamente era la palabra, pero esa palabra era Dios. Está fuerte y está claro, mi amado hermano. Esa palabra era Dios, no era otra cosa. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, pero ese verbo, a pesar de toda esa palabra, ese logos, era Dios. Por eso la palabra del Señor dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero aún el mundo no le conoció. En el principio, amado hermano, estaba el verbo, o sea, Dios, y ese Dios ya existía. Por eso lo voy a llevar a otra cita bíblica para que usted la entienda, y es precisamente esta cita bíblica que yo quiero que vea. Juan capítulo 1, el Evangelio. Juan capítulo 1, verso 14. Escuche lo que dice la palabra del Señor para que usted lo pueda entender. Y aquel verbo que era en el principio, aquel verbo que no se veía, aquella palabra que no se veía, que era Dios, se hizo carne. Así es, se hizo carne. La palabra que nosotros utilizamos para se hizo carne es etenousine, quiere decir acampó entre los seres humanos. Y aquel verbo, aquella palabra que no se veía, aquel logos, fue hecho carne, tomó materia física y habitó entre nosotros, los seres humanos. Y entonces, cuando se materializó, pudimos ver su gloria. Esa gloria, ¿verdad? Como de un unigénito del Padre. Como del unigénito del Padre. La palabra unigénito da a entender absolutamente
que no hay otro hijo, ni hubo antes otro después de él. ¿Sí? Eso quiere decir que Jesús, el que vino al mundo, es Dios. Aquel verbo, aquella palabra, aquel logos se materializó y vivió entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre. Y ese unigénito estaba lleno de gracia, y también de verdad. ¿Se da cuenta qué extraordinario para nosotros? ¿Qué extraordinario es esto? Bueno, hermanos, aquel verbo, ¿verdad? Aquel verbo que se hace carne y habita entre nosotros es Jesús de Nazaret. Por eso es muy importante, yo quiero que entienda esto. Me voy a ir a Juan capítulo 1, el Evangelio. Juan capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor y yo quiero que lo lea conmigo. Léalo conmigo, por favor. Dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Él es esencia, Él es espíritu. ¿De qué manera pudimos ver entonces a Dios? A través de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres ver a Dios? Lo puedes ver a través de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Esto es muy importante para nosotros. Puede ser importante para usted si usted lo desea, si usted quiere, si a usted le agrada, pero si no, pues no va a ser importante. Así que amigo, hermano que me está escuchando, yo le agradezco mucho que usted ponga mucha atención a la enseñanza, que ponga mucha atención a la enseñanza. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, mi amigo, mi hermano que me está escuchando, es necesario que tengamos un fundamento, una base, donde asentemos lo que creemos. Si no asentamos nosotros sobre bases fundamentales lo que creemos, entonces nuestra doctrina no existe. Por eso es necesario que busquemos a través de la Biblia los textos fundamentales para crear, ¿verdad? Para crear fundamentos. Los fundamentos ya están establecidos. Los fundamentos ya están establecidos en la Biblia. Pero creamos una lista de textos con la que le demostramos al hombre que lo que nosotros creemos existe, que lo que nosotros creemos está sentado en la Biblia, que lo que nosotros creemos es lo que creyeron los apóstoles, que lo que nosotros creemos es lo que cree la iglesia cristiana evangélica pentecostés. Somos cristianos evangélicos pentecostés. ¿Por qué somos cristianos? Porque somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a los seguidores de Cristo se les llamaba cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué somos evangélicos? Porque nuestra doctrina está basada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es. Y somos pentecostés porque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y llenó a la mayoría de las personas que estaban allí con Espíritu Santo. El mismo Juan dijo, el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto es Pentecostés para nosotros. Ser Pentecostés es creer en las manifestaciones del Espíritu Santo y creer que Jesucristo es Dios y creer que el Espíritu Santo es la esencia de Dios y creer que el Padre es la esencia de Dios. No somos trinitarios, pero somos triunitarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo la triple manifestación de un solo Dios. No somos trinitarios, somos triunitarios, porque creemos en un solo Dios a través de 3 diferentes manifestaciones. Amén, mis amados hermanos. Voy a ir a otra cita bíblica y yo quiero que examine bien la cita que leímos hace un momento. A Dios absolutamente nadie le vio jamás. Amén.
A Dios nadie le vio jamás. Lo queríamos ver, bueno, se presentó a través de nuestro Señor Jesucristo, el que estamos hablando, ¿verdad?, de la preexistencia de Cristo. Estaba en el seno del Padre, estaba adentro del Padre. ¿Por qué? Porque era espíritu. Entonces, a través de diferentes formas de aparición que se llaman teofanías, es la materialización, ¿verdad?, espontánea o momentánea de la persona de Dios, Jesús, que se aparece a varias personas. Lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, ¿verdad?, versos 13, 14, en donde se aparece como el Hijo del Hombre. A Dios nadie le vio jamás. ¿En dónde vemos a Dios? A través de la faz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él, el que estaba en el seno del Padre, dentro del Padre, es que le hemos conocido, porque Jesús le ha dado a conocer. ¿Estamos, mis hermanos? Bendito sea el Señor. Ahora yo quiero que entienda muy bien lo que le voy a decir. Estos problemas, ¿verdad?, a los que nos hemos enfrentado en estos últimos tiempos, es a que hay mucha ignorancia por parte de algunas personas que conversan con nosotros, que dialogan con nosotros, porque no creen lo mismo que creemos nosotros y piensan que nosotros nos sacamos de la manga a veces las enseñanzas. Están establecidas en la palabra de Dios. Las enseñanzas están ahí. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros practicamos, está ahí. Amén. Ahora, no me venga a decir que un revolcón en el suelo está allí, porque eso no está allí como una manifestación del Espíritu Santo. No estamos de acuerdo con algunas doctrinas, ¿verdad?, que están dentro de las iglesias que se hacen llamar pentecostales, pero no lo son. De hecho, Dios me ha permitido el privilegio de preparar hombres y mujeres para el ministerio. Y yo quiero que entienda esto que le voy a decir. Esos hombres y esas mujeres que predican la palabra de Dios creen lo que se les enseñó en base a un fundamento estrictamente doctrinal y bíblico. Un fundamento, un escrito, un texto emanado de la palabra de Dios. Todos tenemos la convicción de que hay manifestaciones que se mueven dentro del pueblo pentecostal que no le corresponden al Espíritu Santo. Nosotros le echamos la culpa al Espíritu Santo de que la gente se revuelque en el piso y de que la gente vomita y que de que la gente hace esto y hace el otro. Hermanos, es la carne, muchas veces, la mayoría de las veces, la emoción. Así que tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Voy a la palabra del Señor para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Y vamos a ir a una cita bíblica más para que usted sea rica y abundantemente bendecido. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9, dice la palabra: porque en Él, hablando de Jesús, porque en Él habita, en Él vive corporalmente, porque en Él vive físicamente toda la plenitud, toda la esencia, todo el poder, toda la capacidad, todo el imperio de la deidad, o sea, de Dios. Porque en Él vive físicamente todo el poder de Dios. ¿Lo entendemos de esa manera? Porque en Él vive físicamente todo el poder de Dios. Muéstrame a Dios y con eso me basta, dijo Felipe. Y el Señor le contesta: tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices tú, muéstrame al Padre? Amado, esta cita te la voy a dar un poquito más adelante, pero yo quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Es muy importante para nosotros que entiendas lo que te estamos diciendo, que entiendas lo que te estamos enseñando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque la gracia de Dios sobreabunda para que aprendas, para que te prepares, para que te capacites. Dios es bueno, hermano.
Dios es bueno y quiere darte salvación y quiere darte vida eterna, pero quiere que conozcas, que aprendas. Dice la palabra del Señor, no quiero que ignoren, hermanos. No quiero que vivan en ignorancia. No quiero que vivan sin conocer, sin ampliar el panorama del aprendizaje. Erráis, te equivocas porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. Y dice el Señor, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso algunos los vemos ya de repente practicando algunas cosas diferentes a las que aprendieron, diferentes a las que practicaron sus padres, diferentes a las que practican ahora sus hijos. Es muy importante que aprendamos el verdadero significado de la palabra y que vayamos a la Escritura como Dios quiere que vayamos a la Escritura. Voy a enseñarte una cita bíblica más para que lo puedas entender y te bendiga la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 19, es lo que dice la palabra. Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, verso 19 dice, porque Jesús estaba con toda la plenitud, con todo el poder, con toda la autoridad y con toda la capacidad de Dios. Porque le agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, todo el poder, toda la capacidad divina. Amén, hermanos. No cualquiera levantó muertos, no cualquiera sanó leprosos, no cualquiera. Este hombre es maravilloso, es extraordinario, porque no es cualquier hombre, es Dios mismo. El mismo Juan le mandó a decir, si eres tú, dinos. ¿Y sabe qué sucedió? El maestro dijo, ¿sabes qué? Los sordos ven, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿verdad? Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Qué más quieres? Son pruebas suficientes y palpables. Te confirmo lo que tú dijiste allá en el río del Jordán. ¿Sabes qué dijo en el río del Jordán? He aquí el Cordero de Dios. Él quita los pecados del mundo. Y yo no le conocía, pero el Señor me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo he visto y doy testimonio de que cuando lo estaba bautizando, descendió la paloma y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Mesías, libro de Lucas capítulo 4, verso del 18 en adelante, he aquí, yo soy aquel de quien hablaba Isaías. Isaías profetizó de mí. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que aprendamos la palabra del Señor, que aprendamos para que podamos enseñar a otras personas. A los que dudan, dice la palabra del Señor, convencerlos. ¿De qué manera nos vamos a convencer? Bueno, con la Biblia, con la palabra de Dios. Voy a otra cita bíblica y voy a ir precisamente al Evangelio según San Juan capítulo 20, verso del 24 en adelante. Es lo que te decía hace un buen rato, ¿verdad? Y esta lectura bíblica es muy importante para todos nosotros. Fíjese lo que dice la lectura bíblica para que les sea de mucha bendición. Fíjese bien lo que dice la lectura bíblica. Esto es importante para usted, es importante para mí, es importante para todos nosotros. ¿Sale? Así que amigo, hermano que me está escuchando, pues es la hora de leer la palabra del Señor. Fíjese lo que dice, y lo voy a bajar tantito, lo vamos a acomodar un poquito más para que se aclare la lectura bíblica. Ahora estamos hablando de la incredulidad de Tomás. Amén. ¿Estamos en qué libro? ¿En qué libro estamos? En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 24 al 29. Dice la palabra, pero Tomás, uno de los 12 llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les contestó, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no voy a creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás, el Didimo. Y llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás, escuche bien, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, punto número 1, Señor. Lo reconoce como hombre, Señor mío. Y lo reconoce como Dios, y Dios mío. Eres mi Señor y eres mi Dios. Dos cosas eres para mí. Por eso la palabra dice, un Señor, un Dios, un bautismo. Amén. Un Señor Jesús, un Dios Jesús y un bautismo, el mismo Espíritu Santo de Jesús. Amén. Es necesario que aprendamos, amados hermanos, esta palabra. Él le contesta y le reconoce, Señor mío, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero son más bienaventurados los que no ven y creen. Yo no sé cuántos crean en esta ocasión, pero es muy importante creer, mis amados hermanos. Es muy importante creer porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Así que, mi amado, necesitas bases bíblicas, necesitas un estudio bíblico. Entra a nuestro Facebook. Recuerda entrar como José Luis Yamashiro Morales. Busca en el repertorio que tenemos la mayoría de los estudios bíblicos en video y en audio completamente listos para que los descargues de forma gratuita, ¿verdad? Gracias a hombres y mujeres que nos patrocinan, que nos bendicen. Usted puede ser un patrocinador, un hombre o una mujer que pueda bendecir este ministerio y ayudarnos a sufragar los gastos. Estos estudios son completamente gratis. Recuerda que quieres llevarnos a tu iglesia, marca al 971-119-1368 y vamos a darte este estudio en vivo, una atención personalizada. Te estás preparando ministros para la obra de campo. Bueno, Iglesia y Seminario Bíblico Temático El Cordero de Dios en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Así que, amigo, hermano que me estás escuchando, vamos a ir a otra cita bíblica antes de que nos vayamos, ¿verdad, hermano? Es muy importante para nosotros la cita bíblica. Voy a ir precisamente a la palabra del Señor, pero quiero que entienda, vamos a ir primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ¿vale? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, déjeme literalmente, déjeme desaparecer para que usted pueda leer el texto bíblico. Dice la palabra del Señor, e indiscutiblemente, amén, indiscutiblemente, o sea, no hay por qué discutir lo que está sucediendo. Indiscutiblemente, no se puede altercar con esto, no se puede juzgar esto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es el misterio de la piedad, hermano? El misterio de la piedad es grande. Grande es el misterio de la piedad. Es grande. El misterio de la misericordia, el misterio del amor, el misterio del perdón. Es grande, es increíble, es sublime, es extraordinario. Miren, Dios
fue manifestado en carne. La palabra manifestar quiere decir dejarse ver. Faneroín, esto viene de la palabra apocalipsis o apocaliptein, faneroín, dejarse ver, correr el velo, mostrarse, ¿verdad? Grande e indiscutible es el misterio del amor de Dios. Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad, hermano? Que envió a su Hijo manifestado en carne, amados hermanos, manifestado en carne, materializado en forma de hombre, de ser humano, ¿sí? Justificado en el Espíritu, aún los mismos ángeles lo vieron, el Espíritu lo santificó, lo purificó, pero él ya lo era, amén. Visto por los ángeles, este Dios que se manifestó en carne fue predicado a los gentiles, este Dios que se manifestó en carne fue creído en el mundo, este mismo Dios que se manifestó en carne fue recibido nuevamente arriba en gloria. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Yo entiendo que se le dificulta un poquito a muchos entender lo que le estoy diciendo, pero es necesario, mis amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros pueda leer la palabra de Dios, pueda entender la palabra de Dios, pueda captar, pueda analizar y hacer conciencia de esta enseñanza. Necesitamos, usted y yo, aprender de la Biblia. Escudriña las Escrituras, en ella tienes la salvación, en ella tienes la vida eterna, ella es la que da testimonio del Señor Jesucristo. Espero que puedas estar recibiendo esta bendición, espero que puedas estarte gozando en la presencia del Señor en esta noche. Para mí, no sé a qué horas vayan ustedes a ver este video, pero para mí es noche, amén. Vamos a una cita bíblica más para que seamos bendecidos. ¿Qué le parece? Vamos a Romanos. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 5, uno de los textos indiscutibles, hermano. Un texto indiscutible. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Físicamente hablando, Cristo es el descendiente de los patriarcas. Amén. De los 12 patriarcas, de los cuales según la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí agarramos dos cosas, hermano. Aquí agarramos dos cosas. Punto número 1, agarramos la descendencia de María, que es la clase sacerdotal por Zacarías, ¿verdad? Su primo hermano. También Jesús es primo hermano de Juan el Bautista. Amén, hermano. Y por otra parte, por el lado de José, viene el trono de David, su padre. ¿Sí me está entendiendo? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y luego, lo importante es que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, es bendito por los siglos de los siglos. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas, porque todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Amén. O sea, sin Él nada existiría. Este es el verso que voy a arreglarte, a castellanizarte. Dice, todos los patriarcas vienen de la misma descendencia, y de esa descendencia, según la carne, según la materia, según lo físico, de ellos nació el Cristo, el ungido. Amén. Y este ungido es Dios, y Dios, el Cristo, la carne, el ungido, el Mesías, está
por encima de todas las cosas. Dice Pablo, y Él es bendito por los siglos de los siglos. Y luego dice, estoy de acuerdo. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Qué hermoso es saber que Pablo, ¿verdad?, está de acuerdo, que comparte con nosotros esta hermosa enseñanza. Amado hermano que me estás escuchando, yo no sé cuándo vayas a ver este tema. Está mi número de teléfono allí, está mi Facebook también, por si quieres comunicarte conmigo. Puedes entrar al Facebook, puedes llamarme al número que aparece en pantalla. En fin, me gustaría orar por ti, como lo dice el logo. Me gustaría orar por ti. Ahí está mi número 971-119-1368. Y marca, nos gustaría aclararte un poquito más, con detalle, las cosas. Voy a ir a otra cita bíblica para que no tengamos tanto problema. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, para que lo puedas examinar y te pueda ser de mucha bendición. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor. Escucha esto, lo que dice la palabra. Escucha la Biblia. Escucha bien lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer, lo vamos a ver bien, para que veas qué hermoso es esto que dice Dios. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga, pues, resplandecer el rostro sobre ti y te llene de paz. Yo creo que ese es el verdadero sentido de la palabra. Queremos que Dios te ayude, que Dios abra tu mente, ¿verdad? Que Dios te permita el privilegio de ver bien lo que estamos enseñando. Dice la Biblia, estoy en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ya sabemos que el Hijo de Dios vino, y ese Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Estamos en su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, este es el verdadero Dios. Y Él también es la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo no lo digo, hermanito. Amén, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y sabemos, pero sabemos que el Hijo de Dios llegó y Dios nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién dicen los hombres que soy? Dice el maestro. A ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno dijo, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Bueno, no me importa lo que digan los demás. Ustedes díganme, ¿quién creen que yo soy? Y el apóstol dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos sabido y reconocido que tú eres el Cristo, que tú eres el ungido. Amado, ¿en quién creíste? Para ti también es el ungido, para ti también es Dios, para ti también es la vida eterna, para ti también es el único que te lava con su sangre preciosa, para ti también es aquel que te limpia de todo pecado, para ti también es el que te sana por el poder de sus llagas. O para ti Jesús es un simple profeta, es un simple hombre, un hombre que no es importante. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Lo conoces? ¿Lo has sentido? ¿O solamente tienes un cuadro de él pintado en la pared que ni es de él? Amén, ni es de él, porque en el tiempo de Jesús no había fotografías, no había video y tampoco se tomó alguien el privilegio de tallar su rostro en la roca. Entonces, pensaron que no era Jesús. A otros que sí sabían que era Jesús, no les convenía decir que era Jesús. Amén.
Por eso es importante que usted pueda entender, pueda clasificar esta enseñanza y la pueda compartir. Lo invito a compartir esta enseñanza, hermano. Comparta esta enseñanza con sus amigos, con sus hermanos, con sus compañeros. Comparta la enseñanza. Es el reto. Comparta la enseñanza lo más que pueda. Lo más que pueda compartirla para que llegue a muchas personas. Recuerde que esto es completamente gratis. Amén. Hombres y mujeres están detrás de mí trabajando precisamente para que usted sea bendecido. Voy a ir a primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 5, ¿verdad? Versículo 7. Ahí voy a ir. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice la palabra. Me voy a retirar para que se aparezca el fondo y usted pueda observar bien esta cita bíblica. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque escuche, tres son los que dan testimonio en el cielo. Punto número 1, el Padre. Punto número 2, el Verbo, que es la palabra invisible. Y punto número 3, el Espíritu Santo. Y aunque son tres, aparentemente, ¿verdad? En esencia, solamente es uno. Nos llaman trinitarios cuando creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo por separado, porque precisamente la palabra Trinidad viene de la palabra triada, que quiere decir tres personas diferentes, ¿verdad? Pero somos triunitarios, porque pensamos, creemos, afirmamos que existe un solo Dios que se manifiesta de tres maneras completamente diferentes. Un solo Dios. Para muchos, dice la palabra del Señor, hay muchos señores, hay muchos esto, muchos el otro, pero para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios y Padre y un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para nosotros solamente un Dios y un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra, escuche bien, lo voy a leer nuevamente para que usted esté bien. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo. En el cielo está el Padre que es el Verbo, ¿verdad? Físicamente hablando, pero ya está el Verbo en carne también. El Verbo que es Jesús y también el Espíritu Santo. Pero a pesar de que son tres y ahorita precisamente están trabajando con esas tres diferentes manifestaciones, solamente es un solo Dios. Amén, hermano. Esto es importante para todos nosotros. Y voy a ir precisamente a otra base bíblica para que usted sea enriquecido en el conocimiento. Y la cita bíblica, ¿verdad?, es el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 11. Dice la palabra, San Juan, capítulo 17, verso 11. Dice la palabra, y ya no estoy en el mundo. Esto lo dice Jesús. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y luego dice, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Que ellos sean uno así como nosotros. Amén. Fíjense que podemos llegar a ser un solo cuerpo sin necesidad de ser varios. Somos un cuerpo en Cristo. Todos somos un solo cuerpo en Cristo. No cada uno forma un cuerpo en Cristo. No. Somos un cuerpo en Cristo. Señor, que ellos sean uno en pensamiento, que ellos sean uno en esencia, que ellos sean uno en conducta, que ellos tengan la mente de Cristo. Amén. Y a tener la mente de Cristo. Importante, ¿verdad, hermanos?
Voy a ir al mismo Juan, pero el capítulo 17, verso 21. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, para que todos sean uno. Este texto es muy mal usado por algunas religiones que están luchando por la unificación de todas las iglesias, o sea, el ecumenismo de los últimos tiempos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Padre, tú estás en mí y yo estoy en ti. Yo soy el verbo, ¿verdad? Yo soy el verbo que se hizo carne, pero tu esencia está adentro de mí. Así como lo estamos, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos sean uno, de un mismo pensamiento, de una misma actitud, no de una misma religión. Amén. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Tenga mucho cuidado para que no lo vayan a hacer caer en el ecumenismo. El ecumenismo, ¿verdad? Yo le llamo al ecumenismo el plan, ¿verdad?, de Constantino. La palabra del Señor dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Amén. Entonces, entienda esto. No se una en religión, únase en pensamiento, únase en propósito. Amén. Únase en meta, únase en visión, únase en santidad. Únase de esa manera, de la manera divina, que tengamos la mente de Cristo. Así vamos a ser uno, para que el mundo crea que tú me has enviado a la tierra. Voy a ver ahora Juan capítulo 17, verso 23, que dice la palabra: yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos. ¿Cómo? Todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo, pero no afuera, adentro de nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Así que somos el templo del Espíritu Santo, porque Dios mismo está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí, Señor, como también a mí me has amado. Esa es la enseñanza de Cristo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, para comprobar que Jesús es Dios. Yo en ellos, sí, yo adentro de ellos, pero tu Padre adentro de mí. Por eso, en Él habita físicamente toda la plenitud de la deidad. Amén, hermanito. Bendito sea el Señor. Propóngase en su corazón el privilegio de entrar en la presencia del Señor. Voy a ir a una cita bíblica más para que usted sea bendecido y ya nos vamos a retirar para que usted sea bendecido. Sale dos citas bíblicas más y vamos a retirarnos. Pero vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer precisamente Tito capítulo 2, verso 13. Dice la palabra: aguardando la esperanza bienaventurada. Dice que una bienaventuranza define el concepto de una persona que se encuentra atribulada, ¿verdad?, en prueba, en lucha y en tentación, pero que a pesar de todo no pierde el gozo, no pierde la paz, no pierde la comunión, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay una coma. Donde dice Dios no hay una coma. Por eso es nuestro gran Dios y Salvador. Dios y Salvador. Dos cosas es Jesús. Dios y Salvador. Dios y Salvador. Se llama Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Se llama Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 3. Esperemos, ¿verdad?, con fe, mientras nos mantenemos en la bienaventuranza. A pesar de la lucha, la prueba y la tribulación, nos mantenemos gozosos con paz. Sí, aguardando la manifestación gloriosa
el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, esto es muy importante, esto es muy importante. Es importante para todos esperar la venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Ahora vamos a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Lo voy a aclarar un poquito más. Voy a desaparecerme un ratito, así que me van a perdonar, por favor. Voy a desaparecer. Bien, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice la palabra? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Está hablando de Jesús. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado, y no es cualquier hijo. El principado está sobre su hombro. Quiere decir, es el príncipe que asume la responsabilidad de todo, pero tiene un nombre, y se llama su nombre admirable, se llama su nombre consejero, se llama su nombre Dios fuerte, se llama su nombre Padre eterno, se llama su nombre Príncipe de paz. Estamos hablando del nacimiento profético de nuestro Señor Jesucristo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es entregado, y el principado, el gobierno, el imperio, la potencia, ¿sí?, sobre su hombro, y se llamará su nombre, punto número 1, admirable consejero, pero también Dios fuerte, se llamará su nombre Padre eterno. Amén. Por eso el Señor le llama Emmanuel, que es Dios con nosotros, o Jesús el Salvador. Todo esto y mucho más, mi amado hermano, para que te puedas gozar en la presencia del Señor Jesucristo. Voy a ir a una cita bíblica para que seas bendecido. Es necesario que seas bendecido. Es muy necesario que seas bendecido. Y voy a ir a esta cita bíblica porque no soy yo el que dice que Jesús es Dios. No soy yo, hermano, no se me ande equivocando. No es el hermano José Luis Yamashiro Morales el que dice que Jesús es Dios. Es el Padre el que dice que Jesús es Dios. El Padre lo presenta como Dios. Hebreos capítulo 1 lo voy a comparar, ¿verdad?, con el Salmo 45. Hebreos capítulo 1, verso 8, con el Salmo 45, 6. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 1, 8 es tomado del Salmo 45, 6. Fíjese bien, y el Padre es el que lo dice. No diga que José Luis Yamashiro Morales dice que Jesús es Dios. Diga, José Luis Yamashiro Morales tiene las pruebas suficientes, bíblicamente hablando, para demostrarle al mundo que Jesús es Dios. El mismo Padre lo dice. Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, se da cuenta el Padre reconociendo a Jesús como Dios y diciéndole, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está tomado del Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Uno de los salmos de David más hermosos de la palabra. Pero es muy importante. Le pregunto, ¿cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, hermano, esto es tan hermoso que aún el mismo endemoniado Gadareno creyó que Jesús es Dios. El mismo endemoniado Gadareno creyó, confesó y declaró que Jesús es Dios. Por eso es muy importante que usted también, yo también, todo el mundo reconozca que Jesús es Dios.
Lucas capítulo 8, por favor, verso 39. Lucas 8, 39. Dice la palabra: Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta las cosas grandes que ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad las cosas grandes que Jesús había hecho con él. Le dijo, fíjese lo que le dijo: dile a la gente que Dios te hizo un milagro. Y este hombre no dijo el Dios del cielo, no dijo la madre tierra, no, dijo Jesús hizo cosas grandes conmigo. Eres Dios. Estoy testificando acerca de él. Estoy testificando acerca de él. Si es para ti más que un profeta, bienvenido a la realidad. Si es para ti más que un profeta, ¿verdad, hermano? Si es para ti más que un profeta, bienvenido. Para la samaritana era un profeta. Nos dijeron que el profeta vendría, que el Mesías vendría, que el ungido llegaría. Sí. Queremos que para ti sea más que un profeta, más que un ungido, más que un Señor, más que un Salvador. Queremos que Jesús sea tu Dios. Si es tu deseo aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Te invitamos para inclinar tu rostro y repetir con nosotros esta sencilla y pequeña oración. Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi Salvador, como mi Dios y mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y creo, Señor eterno, que podrá darme salvación y vida eterna, porque lo que pasó, pasó. Quiero ser un hombre nuevo y guardarme en santidad para que en el futuro no peque. Así que, amigo, hermano, ya eres hijo de Dios. Bienvenido a la familia del Señor Jesucristo, tu Dios y tu Salvador. Mi nombre es José Luis Yamashiro Morales. Hasta la próxima. Nuestro tema se tituló precisamente Jesús es Dios. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer el rostro sobre ti y te llene de paz. Hasta la próxima.